201 al 208. Según la planificación del curso, nos correspondería hoy ver, entonces, los delitos que están a partir del artículo 209 de nuestro Código Penal. Vamos, creo que lo tenemos bastante claro. En las clases anteriores empezamos a ver cómo nuestro derecho penal buscaba la manera de establecer consecuencias jurídicas para aquellas personas que vulneran la libertad de las personas en sus distintas manifestaciones. Ya vimos cómo el derecho penal se encarga de darle seguimiento y se encarga de sancionar todas aquellas acciones indebidas de terceros que vayan relacionados con coartar o impedir la libre sexualidad de las personas y el libre desarrollo sexual también de las personas, ¿verdad? Ya nosotros vimos, por ejemplo, el tema de los delitos contra la libertad sexual, ya vimos los delitos también que se relacionan con la indemnidad sexual y también ya vimos una especie de violación a la libertad sexual, pero que ya se da en el marco de una violencia sistémica, en el marco de una violencia con ánimos y con elementos propios de la delincuencia organizada, como lo sería la explotación sexual, ¿sí? Y ahora nos corresponde ver una, si lo podemos ver así, segunda manifestación de la libertad de las personas. Y esta es la libertad de locomoción, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la libertad de locomoción, es necesario hacer referencia al artículo 26 de la Constitución Política de la República. En el artículo 26 de la Constitución Política de la República encontramos el derecho de la libertad de locomoción, que dice textualmente en nuestro texto constitucional: toda persona tiene libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional y cambiar de domicilio o residencia, sin más limitaciones que las establecidas por ley, ¿sí? Y básicamente este es el núcleo del derecho de la libertad de locomoción reconocido en nuestro ordenamiento jurídico y que el derecho penal busca. ¿Se recuerdan ustedes que habíamos platicado que una de las aspiraciones del derecho penal para algunos autores es proteger los bienes jurídicos, pero que también lo habíamos comentado de que el derecho penal llega tarde, ¿no? Llega ya cuando se cometió el daño al bien jurídico tutelado, pero pues precisamente busca sancionar, busca aplicar una consecuencia jurídica a las personas que han lesionado este derecho, que nosotros lo encontramos reconocido en el artículo 26 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Una vez dicho esto, vamos a entrar a conocer los delitos de sustracción de menores. Vean ustedes cómo inicia nuestro capítulo 3 de este título cuarto del Código Penal. Sustracción de menores. Desde ese momento, nosotros podemos concluir que todos los sujetos pasivos del artículo 209 al artículo 213 es una persona menor de edad, ¿sí? Automáticamente podemos nosotros establecer que el sujeto pasivo, que la víctima de los delitos contenidos del artículo 209 al 213 de nuestro Código Penal es una persona menor de edad. Por consiguiente, ¿quién puede cometer estos delitos? Una persona mayor de edad. Van a ver ustedes, al darle lectura a los tipos penales contenidos del artículo 209 al artículo 213, que todos los sujetos activos son cualquier persona mayor de edad, ¿sí? Cualquier persona mayor de edad puede ser el sujeto activo en estos delitos y el sujeto pasivo es una persona menor de edad, que según los tipos penales tienen características distintivas que lo vamos a ver. Dándole lectura primero al artículo 209 de nuestro Código Penal, veamos ahí el artículo 209 y sigamos la lectura.
nos habla del delito de sustracción propia, ¿sí? Ya vamos a ver que los delitos de sustracción básicamente son dos caras de una misma moneda, pero uno se puede cometer de forma propia y otro se puede cometer de forma impropia, ¿sí? El artículo 209 es el que hace referencia a la sustracción propia. Vamos a darle lectura. Quien sustrajere a un menor de 12 años. Vean esta primera temporalidad de edad. Menor de 12 años, ¿sí? Les recomiendo subrayar esa palabra, menor de 12 años de edad o un incapaz, ¿sí? Quien sustrajere a un menor de 12 años de edad o a un incapaz del poder de sus padres, tutor o persona encargada del mismo, y que lo retuviere contra la voluntad de estos, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Este primer supuesto de hecho lo aplicamos también en los dos párrafos siguientes, porque los dos párrafos siguientes mantienen el mismo supuesto de hecho del primer párrafo y únicamente añaden circunstancias agravantes o atenuantes. El segundo párrafo del artículo 209, la misma pena se aplicará si el menor tuviere más de 12 años de edad. Subrayar, les recomiendo también subrayar esta parte. Si tuvieren más de 12 años de edad y no mediar el consentimiento de su parte, ¿sí? Y la pena a imponer será de 6 meses a 2 años si el menor de más de 12 años de edad hubiere prestado su consentimiento. Nuevamente tenemos ahí otro elemento referente a la edad. ¿Y por qué es tan importante nosotros tener marcadas las edades en cada uno de nuestros supuestos de hecho? Porque dependiendo estas fronteras de edad que nos da el tipo penal contenido en el artículo 209, es que así vamos a aplicar las penas relativas a estos delitos. Porque si ustedes se dan cuenta, en el primer párrafo se va a aplicar una sanción con prisión de 1 a 3 años. Pero en el segundo párrafo, vean este caso. Si el menor tuviere más de 12 años y no mediare consentimiento de su parte, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si el menor es de 12 años, le voy a aplicar de 1 a 3 años de prisión de hecho. Vean ustedes cómo ese primer párrafo del artículo 209 no nos habla del consentimiento del menor, sino que únicamente nos habla de la voluntad del padre, tutor o persona encargada. Porque en el primer párrafo del artículo 209 no es relevante si le dio el consentimiento o no al menor de edad. Puede ser que el menor de edad haya dicho sí, pero eso no es relevante para el Código Penal, ¿sí? Si es un menor de 12 años y hay una persona, un sujeto activo, que lo sustrae del poder de sus padres, tutor o persona encargada, comete el delito de sustracción, ¿sí? También lo comete aquella persona que sustrae a un mayor de 12 años, pero menor de 18 años, ojo ahí que esto no aplica para los mayores de edad, con excepción de las personas incapaces. Pero, si fuera un mayor de 12 años y no mediara el consentimiento de su parte, ojo ahí que ya nos está hablando del consentimiento de la persona menor de edad, ¿sí? Si no hay consentimiento, pues evidentemente se le aplicará la misma pena, ¿sí? Pero será de 6 meses a 2 años si el menor de más de 12 años hubiere prestado su consentimiento, ¿sí? Ejemplo de ello, pues pudiera ser aquella niñera que le gusta tanto un bebé que cuida, que ingresa de forma sigilosa a la casa de sus padres y lo extrae, lo sustrae de sus padres,
¿sí? Según el primer párrafo del artículo 209. Pero también pudiera ser aquel caso de aquel novio o novia mayor de edad que sustrae, en este caso vamos a suponer, porque hay casos lamentables en Guatemala de personas mayores de edad relacionadas con personas de edad, con personas menores de edad, que sustrae a la persona menor de edad. Incluso puede tener 16 años, ¿sí? Pero la sustrae de la patria potestad de sus padres, la sustrae de la tutela de su tutor o la sustrae de la persona que está encargada a cuidarla, ¿sí? Puede incluso que lo haga con consentimiento de la persona mayor de 12 años, pero menor de 18 años. Pero aún así es punible esta acción, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 209, ¿sí? Aunque dé su consentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente lo que busca tutelar estos artículos o este artículo en específico, es que ninguna persona menor de 18 años sea sustraída del poder de sus padres, ¿sí? ¿Y por qué es tan importante que nosotros tengamos claro el análisis del artículo 209? Porque es la base del artículo 210 y del artículo 211. Vean ustedes lo que dice el artículo 210 del Código Penal. Sustracción impropia. Hablamos con anterioridad de la sustracción propia, que es cuando se dan todos los elementos de sustracción, ¿sí? ¿Qué sucede en la sustracción impropia? Ya lo vamos a ver. Dice, quien, hallándose encargado de la persona de un menor, no lo presentare a sus padres o guardadores, ni diere razón satisfactoria de su desaparición, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. ¿Cuál es la diferencia en este caso? ¿Sí? Es que en el artículo 210, los padres o guardadores, dice el tipo penal, se lo entregan a otra persona en una relación de confianza. Vamos a suponer que lo ponen bajo el cuidado de una guardería, ¿sí? Y entonces, encargado, la directora de la guardería o la niñera que trabaja en la guardería del menor, no lo presentara a sus padres o guardadores, ni diere razón satisfactoria de su desaparición. Imaginemos un caso en la vida real donde ambos padres trabajan, ¿sí? Y todos los días van a dejar a su menor hijo de 2 años de edad a una guardería. Y todos los días lo van a dejar a las 7:30 de la mañana y tienen el compromiso de ir a traerlo a las 4 de la tarde. Vamos a suponer que llegan a las 4 de la tarde. Un día y tanto la niñera como la directora de la guardería les dice que pues su hijo no está, se desapareció, no le entregan al niño. En ese caso, evidentemente estas personas tenían una posición de guarda sobre el menor, ¿sí? Y aunque, a diferencia del artículo 209, muy probablemente ellas, o de seguro ellas, no actuaron con violencia, ni lo sustrajeron de forma activa de sus padres, pero el hecho de no entregar al menor de edad se convierte en una sustracción impropia. Entonces, si comparamos el artículo 209 con el artículo 210, la diferencia fundamental es que en el artículo 209 hay una sustracción a la fuerza, hay una sustracción contra la voluntad de los padres. Mientras que en el artículo 210, si hubo una entrega voluntaria de los padres o guardadores a un tercero. Pero este tercero no da razón, no entrega al menor de edad cuando se había convenido. En ese caso hay una sustracción impropia.
no hubo necesidad que el sujeto activo, que el autor del delito, sustrajeran al menor de edad como en el artículo 209, sino que simplemente se aprovechan de la situación que el menor de edad les fue entregado en confianza y no lo entregan o se desaparece bajo su cuidado. Esa sería la principal diferencia entre el artículo 209 y el artículo 210. Una vez comprendidos estos dos tipos penales, si hay alguna pregunta, la pueden formular en el chat o pueden tomar el micrófono y la pueden realizar, porque una vez comprendidos estos dos tipos penales, es que nosotros podemos entrar a analizar el artículo 211, que ya nos habla de la sustracción agravada. ¿Cuándo se da la sustracción agravada? Pues en este caso es cuando después de la búsqueda del menor, no se probara el paradero de la víctima, ¿sí? O que la muerte o desaparición del menor se derivó de causas ajenas a la sustracción. ¿Qué quiere decir esto? Si el menor desaparece y las personas que lo sustrajeron de forma propia o impropia no dan razón de dónde está, es una sustracción agravada. ¿Por qué es agravada? Porque se le aplica una pena mayor. Vean ustedes, de 6 a 12 años, ¿sí? Mientras que si el menor de edad muere, por ejemplo, pero no logran comprobar, o sea, los acusados no logran probar que la muerte no se provocó o como consecuencia de la sustracción, también se les impondrá una pena agravada. Vean ustedes acá que no estamos hablando ni de un homicidio, no estamos hablando de un asesinato, porque el dolo no es matar, ¿sí? El dolo no es matar, sino que el dolo es sustraer, no matar, ¿sí? Entonces tengamos bastante claro cuál es el dolo en los delitos, ¿sí? El dolo de sustraer. Y si como consecuencia de esa extracción fallece el menor o desaparece y las personas responsables de la sustracción no logran demostrar que esa muerte o esa desaparición no está relacionada con su acción, pues en este caso es una sustracción agravada y es una sustracción agravada, ¿sí? Y se aplica una pena mayor en este caso. Como se lo repito, si todo va bien, si todo va claro, excelente, y si no, podemos ir formulando preguntas. Como recapitulación, entonces, Buena tarde. es muy importante. Muy buena tarde, compañera, por favor, adelante. Perdone, licenciado, por la interrupción. Buenas tardes. No tenga pena. Con la sustracción propia me surge la duda, en caso de que se realizara o se ejecutara por otro menor de edad, ¿se le aplica alguna pena distinta a la establecida? ¿O cómo se le aplicaría al otro menor de edad que realizara la sustracción propia? Gracias. Ya, muchísimas gracias por su pregunta, compañera. Pues vea, recuerden ustedes que nosotros habíamos planteado al inicio que en este caso el sujeto pasivo siempre va a ser la persona menor de edad y el sujeto activo va a ser una persona mayor de edad, ¿sí? ¿Qué sucede, como nos plantea la compañera, si el sujeto activo es una persona también menor de edad, ¿sí?
Vamos a suponer la pareja de novios, que la novia tiene 14 años y el novio tiene 15, ¿sí? Vamos a suponer aquel primo de 15 años que sustrae a su primo menor de 10 años, ¿sí? En ese caso, de conformidad con el artículo 23 de nuestro Código Penal, que lo encontramos en la parte general, nos dice que no es imputable el menor de edad. O sea que nosotros no pudiéramos aplicarle una sanción penal a ese menor de edad que nos plantea la compañera en su ejemplo, que sustrae de forma propia o impropia al menor de edad. Pero, ojo ahí, eso no quiere decir que esta persona menor de edad no pueda ser sujeto de alguna sanción disciplinaria o de aquel derecho sancionador especializado en niñez y adolescencia, que para ello hay una ley específica que se llama la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia o la Ley PINA, ¿sí? En esa Ley PINA es donde se contemplan sanciones para acciones de personas menores de edad. Pero entonces, para concluir, no podríamos aplicarle una sanción penal, un tipo penal contenido en el Código Penal, ¿a quién? A los menores de edad. ¿Por qué? El artículo 23 del Código Penal dice que son inimputables. ¿Y qué quiere decir inimputables? Que no pueden ser sujetos de un procedimiento penal. ¿Estamos claros entonces con esta respuesta, compañera? Y avanzaría yo a la siguiente pregunta que me están realizando acá en el chat, ¿sí? Nos pregunta con el tema de Fátima, que sucedió en México, la secuestraron al salir de estudiar. Si fuera en Guatemala, también sería la responsabilidad de los maestros, pues no le entregaron a la madre, sino que a una extraña. Gracias. Bueno, fíjense que aquí la compañera Vivian ya se está adelantando un par de diapositivas más, que ya lo vamos a ver. ¿Cómo nosotros podemos diferenciar la sustracción de un secuestro? Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Y además, vamos a ver también el tipo penal de la entrega indebida de un menor. ¿Qué sucede cuando las personas que están a cargo de un menor lo entregan a otra persona que no se lo debían entregar? Esas preguntas creo que las vamos a resolver más adelante y la pregunta de la compañera va a ser respondida en su momento. También nos preguntan acá en el chat la parte final del artículo 211, que dice el recurso de revisión. Vean, en derecho procesal penal, ustedes van a ver ya el próximo año, en el segundo semestre del próximo año, van a recibir clases de derecho procesal penal, ¿sí? Pero en el derecho procesal penal, evidentemente tenemos los recursos de reposición, también está la revocatoria, está la apelación especial y la casación. Una vez una sentencia llega a casación, ya no hay recursos pendientes y por lo tanto se ejecuta la sentencia. Pero en el proceso de la ejecución de la sentencia hay un recurso que cabe en los casos donde se logre demostrar que por lo que fue juzgado no debió ser juzgado o, en el caso del artículo 211, bajarle la pena que se le aplicó, que es el recurso de revisión, ¿sí? Cuando se plantea el recurso de revisión en materia penal y ejemplificándolo con el artículo 211, el artículo 211 nos habla de la agravación. ¿Y cuándo se da la agravación de la pena de los delitos de sustracción propia o de sustracción impropia? Cuando no se logra comprobar que la desaparición o la muerte del menor no tuvo relación con la sustracción.
Si el menor es sustraído y muere, o si el menor es sustraído y desaparece, es una sustracción agravada, ¿sí? Y al ser una sustracción agravada, se le aplica una prisión de 6 a 12 años. Pero ¿qué pasa si al sujeto activo, al autor del delito, se le condena? Y se le condena a la pena que está establecida en el artículo 211, que es de 6 a 12 años. Y cuando se está cumpliendo la pena, vamos a suponer que va en el segundo año del cumplimiento de su sentencia de 12 años. Cuando va en el segundo año del cumplimiento de su sentencia, aparece el menor de edad. Fíjense que no lo habían, que sí lo habían sustraído, pero se logró escapar y andaba perdido. En este caso, ni se desapareció, ni se murió. Entonces, la defensa técnica del condenado por sustracción agravada puede plantear un recurso de revisión ante la Corte Suprema de Justicia de Guatemala y la Corte Suprema de Justicia, con los nuevos elementos del caso, puede hacer una nueva sentencia. ¿En qué sentido? En el sentido que está en el artículo 211. Porque al aparecer ya no es sustracción agravada, sino que pudiera ser una sustracción propia o impropia, porque ya apareció el menor de edad. Entonces, ¿qué pasa ahí, compañero? La pena baja. Entonces, imagínense, estaba cumpliendo su segundo año, pero como consecuencia del recurso de revisión, la Corte Suprema de Justicia decide aplicarle la pena de 3 años. Ya no tendría que cumplir los 12, sino que ahora tendría que cumplir únicamente los 2. ¿Estamos claros entonces cómo opera el recurso de revisión en materia procesal penal? Aunque no se preocupen que esto lo van a profundizar aún más en tercer y cuarto año. Continuando entonces, si no hay alguna otra pregunta, pues vamos a continuar, ¿sí? Porque yo quiero que lo vean acá. ¿Por qué es tan importante en la sustracción de menores tener bastante claros sus elementos? Y uno de ellos es el verbo rector, que el verbo rector es sustraer. Cuando ustedes convierten la palabra quien sustrajere a un verbo, es sustraer. Y el diccionario de la Real Academia Española, que es la fuente de conformidad con la ley del organismo judicial de la lengua española entendida en nuestras leyes, nos dice que sustraer es apartar, separar o extraer. También nos habla de hurtar o robar, pero el hurto o el robo cae sobre el patrimonio. Y estamos viendo casos de acciones que recaen sobre personas, ¿sí? Entonces, si alguien aparta al menor, si alguien separa al menor, o si alguien extrae al menor de la patria potestad que ejercen sus padres, de la tutela que ejerce su tutor, o de la guarda que ejerce la persona encargada de él, comete el delito de sustracción de menores, ¿sí? Y entonces, quisiera yo saber si hay alguna persona voluntaria que le pudiera dar, o la compañera Vivian del CID estará por ahí, porque precisamente ahorita vamos a resolver su pregunta. ¿Estará por ahí la compañera Vivian? Sí, licenciado, aquí estoy. Buenas tardes. Bueno, compañera Vivian, buenas tardes. Fíjese la interesante pregunta que usted plantea, ¿sí? Con el tema de Fátima, que la secuestraron al salir de estudiar. ¿Usted cree que la acción que usted me está describiendo, las personas que se la llevaron de su colegio, encuadran en el artículo 209 del Código Penal que acabamos de leer, o encuadran en el tercer párrafo del artículo 201 del Código Penal? Y si puede darle lectura, se lo agradecería muchísimo. 201 del Código Penal. Tercer párrafo. Primero díganos qué delito estaría leyendo en el artículo 201. Estaríamos leyendo el 201 bis. No, el 201.
Sí, el artículo 201 del Habla Código de Penal. el Código Penal. ¿De qué habla el Ujú. artículo 201? Habla de los delitos contra la libertad individual. ¿Y cuál es ese tipo penal que está en el artículo 201? Mm, es plagio o secuestro. Exactamente. Y vea lo que dice el tercer párrafo. Si puede darle lectura, por A los favor, para la autores, clase. Ajá. con gusto. A Él quienes o los sean autores. condenados. Empieza desde ahí. A quienes sean condenados. En un segundito, porque yo creo que no. O no Plagio o tiene secuestro. esa reforma es nueva. No, no tengo esa reforma. No tiene esa reforma. ¿Algún compañero? Mm. Muchísimas gracias. Sí, ¿Algún sí, ya los compañero tengo, o disculpe, compañera? ya lo encontré, Ya disculpe. lo tiene. Va, perfecto. Sí, Dele lectura. perdón. Gracias. A quienes sean condenados a prisión por el delito de plagio o secuestro, no podrá concedérseles rebaja de pena por ninguna causa. Continúe. El artículo 24 del decreto 17 de 2009 del Congreso de la República. Va, Igualmente continúe. incluirá, Ajá, igualmente continúe, por incluirá favor. en la comisión de este delito quien amenace de manera inminente o privare de su libertad a otra persona en contra de su voluntad, independientemente del tiempo que dure dicha privación o la privare de sus derechos de locomoción con riesgo para la vida o bienes del mismo, con peligro de causar daño físico, psíquico o material. En cualquier forma y medio, será sancionado con prisión de 20 a 40 años y multa de 50,000 a 100,000 quetzales. Este delito Ok. se considera, Ajá, continúe. gracias, este delito se considerará consumado cuando la persona sea privada de su libertad individual o se ponga en riesgo o en peligro inminente de la misma o se encuentre sometida a la voluntad de los sujetos que le han aprendido, capturado o sometido ilegal o ilegítimamente por cualquier medio o forma, en ningún caso se aprecia ninguna circunstancia atenuante. Dejémoslo ahí. Ahora bien, el caso que usted me plantea, según Ujú. el ordenamiento jurídico guatemalteco, ¿cree usted que es un secuestro o es una sustracción propia que está en el artículo 209? Es un secuestro. ¿Por qué es un secuestro y por qué no es una sustracción? Porque es un secuestro porque ellos Ajá, vinieron y o sea, se hicieron pasar, obviamente, sí pareciera que fuera sustracción también, pero realmente ellos se llevaron a esta persona haciéndose pasar por otra, por una encargada y y ajá. se la quitaron a las autoridades. Sustracción hubiera sido que se la quitaran y, o sea, a los papás, o sea, no están yendo por la autorización de papás, sino que ellos se están haciendo pasar por otra persona, entonces sí es secuestro. Pero la autoridad, ¿quién era en ese caso? El colegio. En ese momento el No colegio, sé, porque los papás no ¿y estaban. no será que esa autoridad encuadraría en ese tercer sujeto que menciona el artículo 209 que dice persona encargada del mismo? Sí, por eso es que yo le hice la pregunta, que también Ajá, porque en su momento cuando usted nos está explicando sus artículos, también lo vi enfocado ahí, porque él lo está yendo a traer y yo le preguntaba si también eso es como que esa responsabilidad también caía en la persona que le entregó. Pero entonces, pero vaya, es que la persona que le ajá. entregó no lo entregó con el afán de hacerlo, ¿verdad? Sino que pensando que era una persona que alguien estaba enviando, ¿verdad? O sea, no tomó las Vaya. medidas necesarias. Fíjense, compañeros y compañera, de que la pregunta que tiene Vivian es una pregunta que la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia ya la resolvió y precisamente yo se las traía acá, porque nosotros tenemos que aprender a diferenciar del delito de sustracción del tercer párrafo del artículo 201 que nos acaba de leer la compañera.
Si ustedes le dan lectura al tercer párrafo y le dan lectura al artículo 209, puede surgir una confusión. ¿Cuándo hay secuestro y cuándo hay sustracción? Entonces, le voy a hacer una pregunta más tarde, compañera, después de la explicación, para ver si comprendimos el tema. Entonces, no se vaya a desconectar de la clase. Pero vean entonces, ¿cómo nosotros entonces con la pregunta que nos hace la compañera podemos diferenciar cuándo hay secuestro o cuándo hay sustracción? Es por los elementos del tipo penal y por sus verbos rectores. Fíjense ustedes que eso ya lo van a ver con el profesor titular, pero yo de una vez se los adelanto. El delito de secuestro, según la doctrina penal, es un tipo penal complejo. ¿Por qué? Porque en el delito de secuestro, lo que yo busco es privar la libertad de la persona, ¿sí? Pero ¿por qué yo quiero privar la libertad de las personas? Porque tengo un fin patrimonial, ¿sí? La persona se secuestra, ¿sí? Se le priva de su libertad, pero el objetivo de los sujetos no es solo privarla de su libertad, sino que el objetivo final de los sujetos activos es adquirir una ventaja económica o causar un daño en la integridad de las personas, ¿sí? A diferencia de la sustracción. ¿Por qué? Porque la sustracción, ¿cuándo sucede? Sucede cuando únicamente el dolo es actuar contra la voluntad de los padres, tutores o personas encargadas y como consecuencia de ese dolo se priva de la libertad al menor de edad, ¿sí? Pero no hay un fin económico. ¿Ya se dieron cuenta ustedes? En los delitos de sustracción que hemos venido leyendo, no hay un fin económico, ¿sí? No hay un enriquecimiento patrimonial del sujeto activo, ¿sí? Y entonces vean ustedes lo que dice la Cámara Penal. Precisamente les traigo yo acá dos casos donde el Ministerio Público pedía secuestro y la defensa pedía sustracción. Vean esta primera sentencia. El delito de sustraer se concibe como el simple traslado del menor a un lugar distinto de aquel donde se encuentra, bajo el amparo de las personas a quienes el precepto legal se refiere. El núcleo de la figura no reside ni en la acción de retener al menor, ni en la de ocultarlo. Estas acciones presuponen la sustracción del menor por otra persona. El tipo exige siempre que el menor haya sido sustraído del poder de una de las personas que menciona, vale decir, según la idea tradicional a la que obedece el precepto, que el niño haya sido robado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir entonces? Que lo que nosotros estamos haciendo punibles en el artículo 209, de 210 y 211 es la sustracción, el traslado del menor de edad de un lugar donde está con sus padres, tutores o personas encargadas de él y que lo están cuidando a otro, ¿sí? No estamos hablando de un beneficio económico, porque si fuera un beneficio económico el que se busca con la acción de privar de la libertad al menor, ya estamos hablando de secuestro. Es otro tipo penal, que ya lo van a ver ustedes con el profesor titular. Pero hoy quiero que nos llevemos esta diferencia, ¿sí? En el secuestro hay un fin económico y en la sustracción no lo hay, ¿sí? En otro caso similar que se planteó, la Cámara Penal profundizó un poquito más sobre el delito de sustracción y su diferencia con el delito de secuestro. La diferencia fundamental entre una y otra incriminación
radica en que, si bien en ambas existe una privación ilegítima de la libertad de una persona, en ambas, tanto en el secuestro como en la sustracción. Pero vean la diferencia. En la sustracción, simple o agravada, la protección va dirigida en principio, aunque no de manera exclusiva, al poder de decisión que tienen los padres, tutores o encargados de un menor de 12 años, del cual se encuentran investidos por mandato legal o sentencia judicial, y que se vulnera o interrumpe por el alejamiento ilegal e injustificado del menor de esa esfera de poder. ¿Qué quiere decir aquí la Cámara Penal? Que nosotros tenemos que interpretar estos 3 artículos que hemos leído como una protección a esa esfera de poder, a esa patria potestad que ejercen los padres, a esa tutela que ejerce el tutor, a ese cuidado que ejerce la persona encargada, como pudiera ser la autoridad de un colegio, ¿sí? Y sustraerlo de esa esfera me da como consecuencia la privación de libertad del menor, ¿sí? Pero no tengo ningún fin económico, porque mi único fin, mi dolo, es sustraer de la esfera de poder al menor de edad, ¿sí? Vean lo que dice en la segunda parte de esa misma sentencia. Lo que se violenta aquí, o sea, en el caso que estaba analizando la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, de manera general, como un todo, es el derecho de familia y la facultad del Estado de asignar y reasignar ese derecho de guarda y custodia, es decir que lo que se prevé es evitar que alguna persona de manera arbitraria se arroje ese derecho, lo cual no sucede en el presente caso. Además, en la sustracción, el sujeto activo ejecuta la acción en la creencia de que tiene igual o mejor derecho sobre el menor, ¿sí? Ejemplo de ello es aquel esposo que se divorció de su esposa porque el esposo es alcohólico, debido al alcoholismo y a la violencia que ejerció sobre la mujer, sobre su exesposa y sobre su hijo. Un juzgado decide darle la total patria potestad a la mamá y quitársela por completo al papá, pero el papá decide ir a recoger al hijo y llevárselo a su casa. No lo está secuestrando, porque el papá no quiere que la mamá le pague un dinero a cambio de que regrese el niño. Si así fuera, estaríamos hablando de secuestro. Pero la simple sustracción del niño encuadra en los artículos ya sea 209, 210 o 211. Ahora, compañera Vivian, yo le pregunto, en el caso que usted nos plantea, ¿hubo el intento de hacer un canje o recibir dinero o no? No, porque la intención de ella no era pedir dinero por la niña, sino que era, imagino yo, que traficar los órganos de la niña. Bueno, pero entonces ahí ese elemento, por eso nosotros tenemos que estudiar todos los elementos del caso que se nos plantea, porque entonces según lo que usted nos plantea, si pudiera encuadrar en el tercer párrafo del artículo 201, porque vea lo que usted nos leyó, con peligro de causar daño físico, psíquico o material. O sea que si secuestran a la niña para, ya sea explotarla sexualmente, o ya sea sacarle los órganos, o cualquier otro fin que ponga en peligro la integridad de la niña, en ese caso se secuestro. Y puede haber un concurso de delitos con trata de personas, y si después la explotan sexualmente con algún delito relacionado a la explotación sexual, o sea, tenemos que estudiar todos los elementos del caso para poder concluir, en el caso que nos plantea la compañera, que sí hay secuestro. Pero imaginemos que la persona que la llega a traer solo es, ya sea aquel padre que se la quiere quitar a la mamá, o ya sea una persona que quiere fregar o molestar a los papás o tutores. Ahí estamos hablando de una sustracción, no de un secuestro. Pero mi pregunta, creo que tal vez no la planteé. Mi pregunta era Claro. que al momento que, porque estábamos hablando de sustracción,
como esta señora que la fue a recoger, mi pregunta era, ¿la maestra también tendría alguna responsabilidad jurídica si Ah, fuera aquí en Guatemala? Porque ella se le ya, entregó a otra persona sin tener, o sea, sin estar segura que era un ya. familiar. Solo lea el título del artículo 213 que vamos a ver en unos minutos. 113, entrega indebida de un menor. Entonces esa respuesta la vamos a responder en unos minutos, ¿le parece? Gracias. Pero ahorita sí nos quedó claro cuál es la diferencia entre plagio o secuestro y sustracción. Sí, Va. sí, ¿Alguna muchas pregunta gracias. entonces también alguno de los compañeros acá en el chat? Bueno, si tienen alguna pregunta la pueden escribir. Vamos a continuar Gracias. entonces con esta explicación, ¿sí? Vean entonces, una vez que ya tenemos clara la diferencia entre estos tipos penales, veamos lo que nos dice el artículo 212 del Código Penal. El artículo 212 del Código Penal nuevamente nos hacemos referencia a la fórmula que habíamos planteado al inicio, que el sujeto pasivo es el menor de edad y el sujeto activo es una persona mayor de edad, ¿sí? Y se recuerdan ustedes que en Derecho Penal 1 habíamos hablado de la inducción, que incluso la inducción se puede considerar como una forma de autoría, ¿sí? Según nuestro tipo penal, perdón, según nuestro código penal, pero pues evidentemente la doctrina penal, de hecho ya no considera al inductor como autor, pero básicamente el que induce es aquel que mueve a alguien a hacer algo o a darle motivo para ello. ¿Cómo yo logro comprobar la inducción? Es porque en el sujeto pasivo esa intención no le nació de forma independiente, sino que hubo alguien que le dijo, mira, deberías irte de tu casa, venite a mi casa, yo aquí te voy a dar pastel y te voy a dar dulces, deja tu casa, abandona tu casa, mira, tu mamá no te quiere, mejor venite conmigo, yo sí te voy a cuidar bien. Todo ese tipo de acciones que yo les estoy poniendo como ejemplo, encuadran en la inducción al abandono del hogar, ¿sí? Vean ustedes que el artículo 212 habla quien indujere a un menor de edad, pero mayor de 10 años, a que abandonare la casa de sus padres o guardadores o encargados de su persona, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si la inducción es de un menor de 10 años? Pues evidentemente ahí estamos ante otro tipo penal que pudiera ser una sustracción propia, ¿sí? O pues si hay algún daño al niño, puede ser que también hay algún grado de autoría o ya el inductor se pueda considerar como autor del delito que se comete, pero en este caso, y les recomiendo nuevamente subrayar el tema de mayor de 10 años, si la persona es mayor de 10 años y menor de 18 años, ¿sí? Será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años el autor de esto, el que induce al niño a que se escape, ¿verdad? Aquella persona adolescente de 15 años de edad que su maestra o su novio mayor de edad le dice, mira, abandona tu casa, amigo. Y ustedes han visto esos casos, ¿no? Donde los menores de edad se escapan de sus casas y les causa una gran angustia a los padres. Si se logra demostrar que hubo una inducción de parte de una persona mayor de edad, encuadra en el tipo penal de inducción a abandono al hogar que está contenido en el artículo 212. ¿Sí? Les repito, si tenemos alguna duda, considero de que este tipo penal está bastante claro en su redacción, pero la pueden formular acá en el chat. Por ejemplo, acá también preguntan de que, bueno, relacionado con el ejemplo anterior, y que el motivo no era el tráfico de órganos, sino que el esposo de la chica que se robó a la niña quería como novia a la niña, y la chica que se robó a la niña a cambio de que el esposo de ella no abusara de las hijas que tenían en común, la intención del señor era quedarse con la niña. Bueno, en este caso sí hay un daño físico,
¿sí? O sea, sí, aparte del fin económico que nos habla el primer párrafo del artículo 201 de plagio o secuestro, el tercer párrafo también cubre estos supuestos de hecho, donde el fin es, o la acción de privar de la libertad a la persona menor es poner en peligro su integridad física o su propia vida. En este caso también habría un delito de secuestro, ¿sí? Pero bueno, continuando entonces, creo que nosotros ya vamos a resolver todas las dudas relativas al caso que nos plantea la compañera con el artículo 213 del Código Penal. El artículo 213 del Código Penal nos habla de la entrega indebida de un menor, ¿sí? Y dice así el tipo penal. ¿Quién, teniendo a su cargo la crianza o educación de un menor de edad, lo entregare a un establecimiento público o a otra persona sin la anuencia de quien se lo hubiere confiado? Les sugiero que el elemento clave en este tipo penal y que lo tienen que subrayar es esto último que acabo de leer. Sin la anuencia de quien se lo hubiere confiado o de la autoridad en su defecto, será sancionado con multa de 100 a 500 quetzales. Evidentemente, solo se aplica una multa, porque puede ser de que las autoridades no hayan actuado con la finalidad de secuestrar o de sustraer al menor, sino que obviaron cumplir el requisito de pedir el consentimiento de los padres. No sé, yo me recuerdo hace algunos años cuando yo estaba en el colegio, ¿sí? Que para que mi abuelita o para que mi tío me fuera a recoger, tenía que haber una carta de mi mamá autorizando, ¿sí? Que otra persona diferente a ella me pudiera ir a traer. Pues en ese caso, si las autoridades de mi colegio me entregan a mi abuelita, no están incurriendo en el delito. Pero si entregan a otra persona, al menor de edad, y no se cercioraron del consentimiento de los padres, sí encuadra su acción en una entrega indebida de un menor, ¿sí? Que se les aplicaría una multa de 100 a 500 quetzales. Preguntan acá en el chat también sobre los casos de abuso físico al menor en su hogar. Solo cabe la denuncia formal. Pues bueno, eso es muy depende, ¿no? Si ustedes son maestros o maestras de un menor de edad y ven que no come, que no va al recreo, que llega con moretes, ustedes tienen el deber moral y el deber ciudadano de pues evidentemente denunciarlo a la autoridad que corresponde, ¿no? ¿Y quién es la autoridad que le corresponde? ¿Sí? Es la Procuraduría General de la Nación, ¿sí? Tienen que denunciar, ¿sí? Claro está que, pues evidentemente, si el daño es inminente, y ustedes están viendo que el papá está a punto de secuestrar de dispararle a su hijo menor de edad, pues evidentemente ustedes pueden agarrar al niño y llamar a las autoridades, ¿no? Y cuando ustedes agarran al niño, pues no pudieran incurrir en el delito de sustracción, toda vez que estarían actuando en una legítima defensa, ¿no? Ahora bien, con eso espero yo resolver la duda sobre si hay un maltrato infantil. Ahora acá también nos preguntan sobre la anuencia. Bueno, esta es una palabra que podemos buscarla en el diccionario de la Real Academia Española, ¿sí? Cuando nosotros encontramos palabras así que no nos quedan muy claros, creo que la primera fuente a la cual ustedes tienen que recurrir es el diccionario de la Real Academia Española. No porque a mí me agrade, hay cosas que a mí no me parecen del diccionario de la Real Academia Española y de la RAE como tal, pero la ley del organismo judicial, que me imagino que algunos la vieron en Introducción al Derecho, establece que
para entender el significado de las palabras que el legislador no le ha dado un propio significado, tengo que irme al diccionario de la Real Academia Española. Y yo lo busqué acá y se los estoy compartiendo en este momento. Vean ustedes lo que dice el diccionario de la Real Academia Española para resolver la pregunta que nos plantean acá. ¿Qué es la anuencia? Es el consentimiento o la acción de consentir. Entonces, cuando el artículo 213 del Código Penal habla de anuencia, nosotros ya entendemos que habla de el consentimiento. Si no hay un consentimiento de los padres a que se entregue a su hijo menor a esta persona, ¿sí? Se comete el delito de entrega indebida de la persona menor de edad. ¿Nos queda claro entonces el significado de anuencia de conformidad con el diccionario de la Real Academia Española? Y si no nos queda, pues no tengan pena que pueden seguir preguntando, ¿sí? Ahora bien, una vez que nosotros hemos agotado todos los artículos referentes a la sustracción de menores, vamos a conocer un último par, una última parejita, que habla el capítulo cuarto del título cuarto del Código Penal, que es la coacción y amenazas. Recuerden ustedes que seguimos en un catálogo de delitos referentes a la libertad de las personas, ¿sí? O sea, tienen una libertad de elegir su pareja sexual, los delitos contra la libertad sexual, tienen una libertad de poder decidir los padres dónde va a estar su hijo, los delitos relativos a la sustracción de menores, tiene cada persona la libertad de estar y de moverse de un lugar a otro, libertad de locomoción, los delitos de secuestro y todos los que le siguen, y ahorita estamos hablando de la libertad de acción, ¿sí? Pueden ponerlo ahí a la par de su capítulo cuarto, ¿no? La libertad de acción. ¿Qué quiere decir la libertad de acción? Que toda persona puede hacer lo que la ley no le prohíbe. Y eso también está en nuestra Constitución Política de la República en sus primeros artículos. Toda persona puede realizar lo que la ley no le prohíbe, ¿sí? Y entonces los delitos de coacción o amenazas van directamente a afectar ese bien jurídico tutelado que es la libertad de acción. ¿Por qué? Porque si ustedes ven los verbos rectores del artículo 214 del Código Penal que hace referencia a la coacción, coaccionar es ejercer coacción sobre alguien, dice el diccionario de la Real Academia Española. Y la coacción, esa coacción que se ejerce, es la fuerza o violencia que se hace a alguien para obligarlo a que diga o ejecute algo, lo cual es congruente con la redacción del tipo penal. Vean, ¿quién? Sin estar legítimamente autorizado mediante procedimiento violento, intimidatorio o que en cualquier forma compela a otro, obligue a éste para que haga o deje de hacer lo que la ley no le prohíbe, efectúe o consienta lo que no quiere o que tolere de otra persona o que tolere que otra persona lo haga, sea justo o no, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. De 6 meses a 2 años. ¿Sí? Y vean ustedes el tipo penal de amenazas. El tipo penal de amenazas. El tipo penal de amenazas hace referencia a quien amenazare a otro con causar al mismo o a sus parientes dentro de los grados de ley en su persona, honra o propiedad, un mal que constituya o no delito, será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años. Vean ustedes el verbo rector del delito de amenazas. Dar a entender con actos o palabras que se quiere hacer algún mal a alguien. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Sí? En la coacción
hay un procedimiento violento o intimidatorio, ¿sí? ¿Y cuál es el fin de ese procedimiento? Obligar a otra persona a realizar algo que la ley no le prohíbe, ¿sí? Obligarlo a ejercer su acción, pero sin libertad. O sea, primero se da la violencia y después la obligación a que realice otro acto. A diferencia de las amenazas. Vean ustedes que en las amenazas no me establece como necesario el fin que yo obliga a una persona a hacer algo, sino que simplemente con decirle, voy a matarte a vos y a tu familia, ya esas simples palabras que profiere el sujeto activo ya se encuadran en el delito de amenazas. ¿Por qué está relacionado con la libertad? Bueno, porque nadie puede ejercer su libertad rodeado de amenazas, ¿no? Pero no hay una coacción del sujeto activo, o sea, no se le está obligando a que en ese momento haga algo, ¿sí? Sino que solo se le está haciendo una promesa a futuro que se le va a hacer un daño. Esa es la diferencia entre coacción y amenazas. Y vean ustedes que el artículo 214, que hace referencia a la coacción, nos habla de cualquier cosa que se pretende el sujeto activo obligar al sujeto pasivo a realizar. Mientras que en el artículo 216 es específico, es cerrado, porque la coacción en este caso va en sentido de violentar la libertad política de las personas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que puede, a través de cualquier medio violento, impedir o coartar el ejercicio de cualquier derecho político. ¿Cuáles son los derechos políticos? Los derechos de elegir y ser electos y los derechos de optar a un cargo público. Si la coacción va dirigida en específico a obligar a otra persona a que se abstenga de realizar esos actos, hay coacción contra la libertad política y le aplican una pena distinta, porque en el artículo 216 hace referencia a 6 meses a 3 años y el artículo 214 hace referencia de 6 meses a 2 años. Si tenemos alguna pregunta, la podemos formular en el chat, porque con este último tipo penal terminaríamos la clase del día de hoy y ya en la próxima que les corresponda conmigo, hablaríamos de la violación y revelación de secretos. Veo yo que no tienen alguna pregunta. Siéntanse en la libertad, ya sea de tomar el micrófono o de escribirla. Veo que aquí escriben que la sanción por entrega indebida es muy leve, teniendo en cuenta que se pone en riesgo la integridad de un menor, claro. Pero tenemos que considerar, Ludwig, el dolo de la persona. O sea, ella no lo está entregando con objeto que lo maten, sino que la persona lo está entregando porque cree racionalmente que la otra persona sí legítimamente lo puede pasar a recoger. Pero lo que se está sancionando acá es no haberle pedido el consentimiento a los padres. Podemos debatir si es necesaria una reforma legislativa para aplicar penas de prisión o una pena mayor de multa, pero tiene sentido porque el legislador no lo castiga con prisión o de una pena mayor, porque es claro, ¿no? Es claro que el dolo de las autoridades no es causarle un daño al menor, sino que se saltaron el consentimiento de los padres. Y eso es lo que se está castigando. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Bueno, si no tenemos alguna otra pregunta, quedamos por los medios oficiales de la clase para consultar por la semana, ¿verdad? El correo electrónico oficial de la clase. He visto yo que hay algunas dudas ahí que me quedan pendientes de responder, pero se pueden realizar por ahí. Si no tenemos ninguna otra duda, por favor procedan a su segundo periodo. Ha sido un gusto para mí estar con ustedes esta noche y espero pues que les haya quedado claro los temas.